arrancar el taller del día de hoy con esta belleza. Esta cocina antigua que me mata de amor. Que Sandra me la haya traído para reciclarla, para mí es como un regalo. Yo esto lo voy a convertir. Esta cocina no va a seguir funcionando como cocina en sí, sino como isla de cocina. Va a tener lugar de guardado, vamos a aprovechar el espacio que tenemos adentro y la vamos a hacer móvil. O sea, va a tener rueditas. ¿Qué voy a empezar haciendo? Obviamente voy a empezar sacando lo que no voy a usar. Así que, miren, la tapa por lo pronto se va. Voy a agarrar la amoladora y voy a quitar partes que no son funcionales ahora y no me van a servir para lo que es la isla de cocina. Así que me voy a proteger porque voy a usar la amoladora con el disco de corte y voy a arrancar por este interior que tenemos acá. Ahí va. Acabo de volcar esta bestia hermosa porque, miren, la parte de atrás, el fondo, digamos, las patas, está muy maltrecho. El óxido, la verdad que está muy comido, entonces lo que voy a hacer es cortar. Voy a cortar a la altura de las patas. Voy a marcar con la escuadra y con esta fibra. Y esta línea la voy a trasladar hacia atrás. Yo lo que quiero es sacar toda esta parte fea. Ahora, en estos laterales, yo lo que voy a hacer es como unas aletitas de chapa. Digamos, no lo voy a cortar lineal, sino que voy a hacer unas aletitas que me va a permitir a mí agarrar la chapa a la madera. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es cortar. Con la amoladora, con disco de corte, me vuelvo a proteger y volvemos a cortar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a doblar estas alitas que generé acá. Me voy a ayudar de mis amigos, los sargentos. Esta chapa que es firme, es rígida, me va a permitir a mí poder doblar con esta pinza para adentro. Ese ruido es del enlosado que tenemos abajo. ¡Hermoso! Esto mismo lo voy a hacer del otro lado. Se viene la remoción de la pintura. La realidad es que yo le quiero dar una impronta un poco más fina y más delicada. Entonces estos colores se van a ir para los que se vienen. Me vine afuera a hacer unos cortes lindos para acompañar a esta cocina divina. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la tapa, el piso y los estantes, como les dije. Voy a arrancar por la tapa. Miren qué linda madera, me gusta mucho. Es eucaliptus de 35 milímetros. Tiene un grosor importante porque quiero que tenga presencia la madera. Necesito para el piso un corte de 82 centímetros. 82 bien marcados y ahora con la escuadra voy a trazar la línea. Primera marca ya tenemos, voy por el segundo, que vendría a ser la tapa. Y acá el corte es de 86. Yo ya tengo las medidas tomadas y acá las estoy trasladando. Listo. Voy a cortar las primeras maderas con mi amiga la engletadora, que es ideal para cortes transversales. A esta madera la voy a proteger con un barniz de terminación satinada e incoloro. Recuerden, cuando vamos a aerosolear es muy importante agitar bien el envase. Se recomienda 1 minuto mínimo antes de empezar para mezclar bien los componentes que tenemos adentro. Miren cómo resaltan las vetas de la madera. Me encanta.
¿Saben una cosa? Esta cocina se queda así, no va a ir pintada. Me gusta, ahora que acabo de poner la madera, cómo se luce el enlosado. Me encanta que haya salido a reflote y así se va a quedar. Eso pasa cuando trabajamos, por ahí tenemos una idea inicial y en el proceso puede cambiar. Sigo, ¿qué voy a hacer ahora? Ensamblar. Quiero empezar a armar todas las piezas y empezar a ver esta cocina que se transforma en una isla de cocina. Ahora voy a reservar la tapa porque voy a arrancar con el piso. Listo, yo ya posicioné la base porque ahora lo que quiero es fijar esta estructura con la de madera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con esta maquinola y esta mecha lo que voy a hacer es perforar la chapa y después voy a ir con tornillos autoperforantes para agarrar la chapa con la madera. Listo el piso. ¿Con qué sigo? Con los estantes que van a ir acá. Los estantes del horno. Miren, este va acá. Hermoso. Y este otro lo vamos a poner acá para poder guardar cositas. Ahora lo que voy a hacer es colocar el estante de acá superior. Este espacio, cuando yo quité, removí todos los caños, quedó libre. Así que, como guardado, es una bomba hermosa. Seguimos, ¿con qué? Con un barral. Me pareció una buena idea optimizar el costado. Voy a agujerear la chapa y voy a usar remaches. Así que ahora voy a medir como primera instancia, voy a marcar y después voy a perforar. Cuando perforamos chapa está bueno usar lubricante o agua en su defecto porque lo que hace esto es no calentar la mecha y no quemarla. Así que de vez en cuando, mientras vamos agujereando, mientras vamos perforando, le vamos tirando un poco de líquido. Ahora voy a colocar la puerta. Miren qué linda quedó. Divina, me encanta. ¿Con qué lo voy a hacer? Con estas bisagras libro, muy simple. Y voy a usar el mismo sistema de encastre. Voy a perforar la chapa y voy a ajustar y fijar estas bisagras con remaches. Hacer detalles, estos detalles que me gustan muchísimo. En estos agujeritos antes había perillas antiguas, entonces voy a reemplazarlas por nuevas. Son antiguas, son de cocinas viejas, pero son nuevas, están en muy lindo estado. Y las voy a poner acá, con este pegamento de 2 componentes que al unirse surten efecto. Entonces yo lo voy a mezclar. Una vez que se mezclan y se unen, hay que usarlos porque es inmediato. Así que vamos con el primero. Voy a dejar que las perillas se sequen y se queden bien fijas en su lugar y aprovechando que tengo la cocina horizontal voy a ponerle ruedas. Esta es una isla que se va a mover por la cocina y las ruedas además le van a dar la altura de las patas. Esas patas que cortamos al inicio del proyecto, bueno,
¿Cómo las voy a colocar? Con tornillos autoperforantes de abajo hacia arriba y seguramente voy a usar las arandelas porque si no el tornillo va a pasar por acá. Tengo 2 ruedas con frenos y 2 sin frenos y las de frenos las voy a poner adelante por una cuestión de practicidad para que Sandra pueda usarlas, activarlas y desactivarlas cuando sea necesario. Ya se termina este proyecto. Miren, lo último que tengo es colocar la tapa, que esta tapa va a ser rebatible. O sea, Sandra va a poder abrir y cerrar cuantas veces quiera. Y voy a usar el mismo sistema de fijación. Estas bisagras Libro son un poco más grandes, son más resistentes porque esta madera es grande. Tiene un grosor de 35 milímetros, así que necesita una bisagra más power. Lo importante de la bisagra es que esta unión tiene que estar acá en el medio para que la tapa pueda abrir y cerrar correctamente sin ningún problema. A ver. Me encanta. Quedó, la verdad, súper fina, súper delicada. Si bien no hubo pintada, no hubo color, pero el removedor me hizo ver el enlosado de abajo y fue una muy buena opción.